Hola, hola, hola a todos mis pizza lovers. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Soy y estoy súper contenta de compartir este nuevo vídeo con ustedes. ¿Están listos para un momento lleno de sabor, amor y una pequeña sorpresa? Pues quédense conmigo. Hoy vamos a preparar una sorpresa muy especial para Dem, que como saben, ama la pizza más que a nada en el mundo. Y como nos acabamos de mudar a nuestra nueva casa, pensé que no habría mejor manera de inaugurar la cocina que con una deliciosa pizza casera hecha con todo el cariño del mundo. Así que prepárense para ver un poco de cocina, un poco de misterio y mucha, mucha pizza. Pero antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Tenemos un montón de vídeos de recetas fáciles, trucos de cocina y aventuras culinarias que estoy segura que te van a encantar. No te pierdas ni uno solo o activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Y por supuesto, si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por todo su apoyo. Ustedes son lo máximo. Ok, vamos a ponernos manos a la obra. El plan es el siguiente: voy a preparar la masa de pizza desde cero con ingredientes frescos y de la mejor calidad. Luego voy a preparar la salsa, con un toque secreto que le va a encantar a Dem. Y finalmente la vamos a hornear en nuestro nuevo horno, que estoy ansiosa por probar. Todo esto sin que Dem se dé cuenta. Será una misión secreta culinaria de alto riesgo, pero estoy segura de que lo lograremos. Lo primero que vamos a hacer es la masa. Para esto vamos a necesitar 500 gramos de harina de trigo, preferiblemente harina para pizza, pero si no tienes, la harina común funciona perfecto. También vamos a necesitar 325 mililitros de agua tibia, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar y 7 gramos de levadura seca activa. Por supuesto, vamos a necesitar un poquito de aceite de oliva, el ingrediente mágico que le da ese toque especial. Ahora, hablando de harina, ¿sabían que existen diferentes tipos y que cada una es ideal para algo en particular? La harina para pizza, o harina 00 como a veces la llaman, tiene un gluten más fuerte, lo que la hace perfecta para masas que necesitan ser elásticas y aguantar bien el estiramiento. Pero no se preocupen, la harina común, o harina todo uso, también funciona muy bien, solo hay que amasarla un poquito más para desarrollar el gluten. En un bol grande vamos a poner la harina y la sal. Hacemos un hueco en el centro como si estuviéramos creando un pequeño volcán, y agregamos el agua tibia, el azúcar y la levadura. Con una cuchara, vamos a mezclar poco a poco, incorporando la harina desde los bordes hacia el centro. Es importante que el agua esté tibia, no caliente, porque si no podríamos matar la levadura y la masa no subiría. Cuando tengamos una masa pegajosa, vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva. El aceite no solo le da sabor a la masa, sino que también ayuda a que sea más suave y manejable. Piensen en el aceite como el abrazo que la masa necesita para estar feliz. Ahora viene la parte divertida, amasar. Prepárense para un entrenamiento de brazos. Vamos a pasar la masa a una superficie enharinada y vamos a amasar durante unos 10 a 15 minutos, hasta que esté suave y elástica. Al principio va a ser un poco pegajosa, pero no te preocupes, sigue amasando y verás cómo poco a poco se va volviendo más manejable. Si la masa está demasiado pegajosa, puedes agregar un poquito más de harina, pero no te excedas, porque queremos que la masa quede suave y esponjosa. Recuerden, la paciencia es la clave para una buena masa. Mientras amasamos, podemos pensar en todo lo que vamos a ponerle a la pizza. Las posibilidades son infinitas. Desde los clásicos como pepperoni y champiñones, hasta opciones más creativas como alcachofas y jamón serrano. La pizza es un lienzo en blanco para la creatividad culinaria. Una vez que la masa esté lista, la vamos a poner en un bol ligeramente aceitado, la vamos a cubrir con un paño húmedo y la vamos a dejar reposar en un lugar cálido durante al menos una hora, o hasta que duplique su tamaño. Este es un paso crucial, ya que la levadura necesita tiempo para hacer su magia y hacer que la masa suba y se vuelva esponjosa. Mientras la masa reposa, vamos a preparar la salsa. Para la salsa vamos a necesitar una lata de tomates triturados, 2 dientes de ajo picados, una cebolla pequeña picada, una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de albahaca seca, una pizca de azúcar, sal y pimienta al gusto, y un buen chorro de aceite de oliva. Pero recuerden, las cantidades son solo una guía, no tengan miedo de experimentar y ajustar los sabores a su gusto. Ahora hablemos de tomates.
Para la salsa, lo ideal es usar tomates triturados de buena calidad. Pueden ser enlatados o frescos, pero asegúrense de que estén bien maduros y tengan un sabor dulce y jugoso. Un buen tomate es la base de una buena salsa. En una olla calentamos el aceite de oliva a fuego medio. Agregamos la cebolla picada y la sofreímos hasta que esté transparente. Luego agregamos el ajo picado y lo sofreímos por un minuto más, cuidando que no se queme. El ajo quemado puede arruinar el sabor de la salsa, así que estén atentos. Agregamos los tomates triturados, el orégano, la albahaca, el azúcar, la sal y la pimienta. Removemos bien y dejamos que la salsa hierva a fuego lento durante unos 20 minutos, removiendo ocasionalmente para que no se pegue. Durante este tiempo los sabores se mezclan y se intensifican, creando una salsa deliciosa y aromática. Y aquí viene el toque secreto: un poquito de vinagre balsámico. Le da un sabor dulce y ácido a la salsa que es absolutamente delicioso. Agregamos una cucharada de vinagre balsámico a la salsa y removemos bien. Probamos la salsa y ajustamos la sal y la pimienta si es necesario. Y listo. Tenemos una salsa de pizza casera espectacular. El vinagre balsámico es como el ingrediente secreto de un superhéroe, le da un poder extra a la salsa. Ahora que la masa ha duplicado su tamaño, es hora de darle forma a nuestra pizza. Vamos a precalentar el horno a 220 grados Celsius. Mientras el horno se calienta, vamos a dividir la masa en 2 porciones. Vamos a estirar cada porción con un rodillo hasta formar un círculo del tamaño deseado. Si quieres una pizza más crujiente, estira la masa más fina. Si prefieres una pizza más esponjosa, estira la masa más gruesa. Recuerden enharinar bien la superficie donde van a estirar la masa, para que no se pegue. También pueden usar un poco de sémola de trigo, que le da un toque crujiente a la base de la pizza. Colocamos la masa en una bandeja para pizza previamente enharinada. Ahora, vamos a ponerle la salsa. Distribuimos la salsa de manera uniforme sobre la masa, dejando un pequeño borde libre para que la pizza tenga una buena corteza. La corteza es como el marco de una obra de arte, es importante que esté bien hecha. Y ahora, la parte más divertida. Los ingredientes. Como esta pizza es una sorpresa para Dem, voy a ponerle sus ingredientes favoritos: mozzarella fresca, pepperoni, champiñones y aceitunas negras. Pero tú puedes ponerle los ingredientes que más te gusten. La pizza es un lienzo en blanco donde puedes crear la obra maestra que quieras. La mozzarella fresca le da un sabor cremoso y suave a la pizza. El pepperoni le da un toque picante y salado. Los champiñones le dan un sabor terroso y umami. Y las aceitunas negras le dan un toque salado y mediterráneo. Una combinación perfecta. Distribuimos los ingredientes de manera uniforme sobre la salsa. Y ahora, al horno. Horneamos la pizza durante unos 15 a 20 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el queso esté burbujeante y dorado. Mientras la pizza se hornea, voy a preparar una pequeña decoración para la casa, para que la sorpresa sea aún más especial. Unos globos, unas flores y una notita de bienvenida a nuestra nueva cocina. Los pequeños detalles marcan la diferencia. Ya salió la pizza del horno. ¡Qué aroma tan delicioso! La vamos a sacar del horno y la vamos a dejar enfriar un poco antes de cortarla. Es importante dejar que la pizza se enfríe un poco antes de cortarla, para que los ingredientes se asienten y no se deslicen. Mientras tanto, Dem ya casi llega. Rápido a esconder la pizza y a preparar la sorpresa. La cuenta regresiva ha comenzado. ¡Sorpresa! Bienvenida a nuestra nueva casa. Te tenemos una pizza casera hecha con mucho amor. ¡Oh, por Dios! Una pizza. En la nueva casa. Eres la mejor. Y ahora a disfrutar de esta deliciosa pizza. ¡Qué rico está esto! La masa está perfecta, la salsa tiene un sabor increíble y los ingredientes son de primera. Esta es la mejor pizza que he probado en mucho tiempo. Y lo mejor de todo, es que la hemos hecho juntos en nuestra nueva cocina. Este es un momento que nunca olvidaremos. Bueno, mis pizzalovers, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña aventura culinaria y esta sorpresa para Dem. Recuerden que la cocina es un lugar para experimentar, para crear y para compartir momentos especiales con las personas que amamos.
No tengan miedo de probar cosas nuevas, de equivocarse y de aprender de sus errores. La cocina es un juego. Y la pizza del juego más delicioso de todos. Hoy hemos hecho una deliciosa pizza casera desde cero, hemos sorprendido a Dem con una deliciosa cena en nuestra nueva casa y hemos compartido un momento muy especial juntos. Espero que este vídeo los haya inspirado a cocinar algo rico para sus seres queridos y a celebrar los pequeños momentos de la vida. Un abrazo, una sonrisa, una pizza casera, a veces eso es todo lo que necesitamos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué ingredientes le pondrían a su pizza ideal? Déjenme saber en los comentarios. Y ahora al llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos un montón de sorpresas preparadas para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo. Pronto tendremos un vídeo de postres italianos. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo, mis pizzalovers. Que tengan un día lleno de sabor y alegría. Adiós. Y recuerden, la vida es como una pizza, depende de cómo la cortes, así la disfrutas. Ciao.